Bueno, Magda, pues muchas gracias, que con las cuestiones técnicas ni siquiera te había saludado. Nada, Muchísimas hola. gracias por vuestro tiempo, porque, hombre, sobre todo teniendo en cuenta que es viernes y tal. Y bueno, simplemente comentarte lo que ya te adelanté en el correo. Nosotros estamos realizando un análisis en torno a los aspectos que tienen que ver con la relación entre los nuevos medios que han surgido en el caso español en principio, en los últimos años, y su audiencia, ¿no? Y bueno, estudiando distintos aspectos relacionados con participación de los usuarios, ¿no? Desde el punto de vista, pues, de fórmulas de interacción, mecanismos, nuevas tendencias que tienen que ver con la financiación, la participación en la financiación. Y bueno, en vuestro caso nos parecía muy interesante por eso, ¿no? El caso de la marea con todos los antecedentes y tal que tiene, ¿no? Yo te iba a empezar preguntando, aunque el caso ya vuestro lo conozco, pero sí que me gustaría que de alguna forma me resumiera de las distintas parcelas en las que pueden participar los usuarios en un medio, en vuestro caso, pues cuáles se han dado, ¿no? Es decir, el papel como socio, como mecenas en la parte de financiación, que me comentará un poquito cómo lo habéis planteado en vuestro caso, y bueno, luego lo que son roles asociados al proceso de producción de los contenidos, ¿no? Desde aportadores de contenido a lo que tiene que ver con la interacción, la conversación con los periodistas, etcétera, ¿no? Que me hiciera una panorámica, no hace falta que sea muy extensa, simplemente decir cuáles de esas fórmulas se dan en la marea y cómo las plantean. Pues para... Vale, voy a cortar. Muy bien. Pues para empezar, y lo que sería más novedoso de la marea es que desde el principio nace de la mano de trabajadores profesionales de la información y de lectores. En ese momento eran lectores del diario público que querían comprar la cabecera cuando ésta se subastó. Entonces, desde ese primer momento, a través de una campaña de microfinanciación en la que estuvimos reuniendo dinero para hacer una oferta y comprar esa cabecera, se estableció ya lo que es la estructura de la empresa ahora mismo, ¿no? Una cooperativa mixta en la que hay trabajadores, socios trabajadores y socios usuarios, que son socios lectores. Esto es lo que nos hace más distintos en el panorama español, porque referentes próximos el que tenemos es el de el Taz, el diario Die Tageszeitung, que es un diario de Berlín. La forma en que tenemos de relacionarnos con los lectores o copropietarios es en las asambleas, básicamente. En esas asambleas hemos decidido, desde el nombre del medio hasta la fórmula que íbamos a coger, la forma empresarial, hasta nuestros principios editoriales, líneas de negocio. Entonces ahí no sé ahora mismo cuántas asambleas llevamos ya, creo que 5. Y bueno, es la forma más directa. Entre todos también estamos creando un consejo editorial para velar por los principios editoriales de la cooperativa más público, que es la editora de La Marea. Este sería el grado máximo de participación. Para ser un socio usuario hay que aportar 1.000 euros, que lo puedes hacer a lo largo de un año, y desde la primera aportación de 250 ya puedes venir y ser uno más en la toma de decisiones. Los socios, por ejemplo, también participan en la elaboración de contenidos de la web, en el sentido de que tienen un espacio propio en el que, se llama Los socios escriben, y hacen sus aportaciones. Por otro lado, tenemos suscriptores especialmente activos, que lo que hacen es que pagan una cuota por recibir la revista en papel. Nosotros tenemos 2 productos, una web y una revista en papel, y los suscriptores se suscriben a la revista mensual de La Marea. Ahí ahora, recientemente, hace 2 números, hemos creado un espacio en esa revista que es el Club del Suscriptor, donde les preguntamos por qué se hacen suscriptores, pero también les preguntamos para que hagan sus valoraciones sobre los números, ¿no? Que nos digan qué les ha gustado más y qué les ha gustado menos. Y bueno, no hace mucho hicimos un test, una prueba de satisfacción entre los suscriptores, y hemos tomado muy en serio sus recomendaciones, que era lo que más les gustaba de La Marea, que querían cambiar, y hemos cambiado de hecho varias secciones por ello, ¿no? Y luego tenemos los lectores, que funcionaríamos como cualquier otro medio,
pero lo que hemos hecho desde el principio es intentar que hubiera un contacto muy próximo y que hiciéramos encuentros periódicos en los que, con la excusa de presentar la revista, pudieran acercarse, que fuese completamente abierto, no solamente para socios o suscriptores, sino para cualquiera que quisiera venir y aportar ideas, críticas, y sobre todo pues hay algo que también nos hemos dado cuenta que gusta mucho, que en estos tiempos en los que, bueno, por un lado hay periodistas marca y por otro lado hay como una gran distancia con grupos mediáticos que empiezan a flaquear, la verdad, pero a desmoronarse, pero les gustaba ver realmente venir a la redacción, como hemos hecho algunas pequeñas puertas abiertas y algún taller para explicar cómo funcionábamos. Les encanta ver eso, cómo se hace la información y quiénes son los responsables de elaborar esa información. Ahora, ¿no? Es que tarda un poquito. Hola. Digo, voy a probar, vamos a intentarlo así porque yo sé que a lo mejor se me ve la cara como que es más fácil siempre interaccionar. Si vemos que va muy lento, pues lo corto. Bueno, me comentaba lo del tema de la asamblea, de la participación de los socios y de los suscriptores en el tema de política. ¿Tenéis algún tipo de política puesta por escrito en cuanto a lo que es el uso de redes sociales por parte de los profesionales del medio? No, lo único que tenemos por escrito son las líneas básicas del código ético, que fue una propuesta de un lector, pero luego en lo que es todo el uso de redes sociales, la verdad es que no hemos establecido nada concreto. Lo que sí que tenemos claro que contestamos a todo el mundo que nos interpela con una pregunta práctica, y luego interactuamos a veces la información según como sea, ¿no? Según sea el tono, según el tipo, si lo que quieren es más información, pero no tenemos una política definida, sino que es un poco, podría parecer Rajoy hablando, pero un poco sentido común, ¿no? Entiendo. Y te iba a preguntar también si contáis en el medio con cómo gestionáis el tema de la participación, ¿no? Independientemente de que me comentes esa política por escrito, no es que si contáis con perfiles específicos orientados, dedicados a conversar con la audiencia, y bueno, si tenéis, en caso de que esos perfiles hayan, pues que me cuente un poco pues cuál es su capacitación, su edad, ¿no? Cuáles son sus funciones. Y aparte de eso, te lo pregunto todo junto por el tema del audio, ¿vale? Aparte de eso, pues bueno, cómo los que formáis parte de la redacción, los redactores al uso, ¿no? Cómo gestionáis el tema de la participación con los usuarios, si tenéis cuentas específicas para el medio o si simplemente pues se gestiona todo desde determinadas cuentas, etcétera, etcétera. Un poquito el panorama en ese sentido, corto y cambio. Sí. Pues por un lado tenemos una persona que lleva lo que denominamos gestión de socios. Es la interlocutora de todos los socios de la cooperativa y responde a sus preguntas, les da información. Tenemos además, antes no lo he dicho, no solamente la figura del socio, sino el socio colectivo. A veces se unen varias personas, empezaron en grupos de 10 y entre todos pagan la cuota, con lo cual ellos mismos generan participación y han llegado a montar, pues hay una página de Facebook que se llama Pleamar, que nosotros nos enteramos de su existencia bastante después de que empezara a funcionar, en la que ellos debaten sobre los temas de la marea, se organizan. Entonces a veces la participación, esto realmente es un proyecto colectivo que se mueve solo, pero sí que tenemos una persona de interlocución. Era una persona que se había encargado de llevar las suscripciones en el diario público, creo que tiene 47 años y que tiene mucho contacto en ese momento eran suscriptores, pero en interaccionar con ellos. Y luego, por otro lado, para atender a suscriptores tenemos un correo específico que es el de suscripciones, donde todo el mundo se puede dirigir y donde también plantean sus preguntas, ¿no? Hay una persona que en este caso creo que tiene 33 años y que sí que tiene amplia experiencia como community manager y dinamizadora de equipos, ¿no? Y en el mundo asociativo pues un historial
bastante importante. Entonces, ella se encarga, por ejemplo, ahora que hemos creado la sección del Club del Suscriptor, de motivarles, de preguntarles, de lanzar preguntas en redes sociales: ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Sí, y ella sí que interactúa con lo que serían los suscriptores, concretamente. Y luego, la otra pregunta era... no recuerdo, María. Sé que te la he hecho las dos y era mucha información. Te preguntaba, aparte de esos perfiles específicos que me acabas de contar perfectamente, sí. el resto de los redactores, ¿cómo lleváis el tema de la participación? Vale, aquí a ver, corto y cambio, sí. Aquí dentro de la cooperativa, que somos muy poquitos redactores, pues hay 2 personas que son muy activas en redes sociales. Luego tenemos también un colaborador que nos echa una mano y que es hiperactivo, y entonces dinamizan mucho desde sus cuentas personales. Lo que nosotros sí que hacemos es, desde La Marea, bueno, cada redactor, cuando se dirigen a nosotros, les contestamos directamente. O sea, a mí ahí me manda alguien un mensaje, me manda un tuit. Yo, por ejemplo, soy muy poco activa en redes sociales, no me da tiempo. O sea, gestionar todo esto fue una decisión. No podía estar alimentando un poco a veces la red social se puede convertir en un verdadero monstruo, ¿no? Entonces, lo que sí que hago es que a veces tenemos como turnos para dinamizar desde las redes de La Marea, y ahí sí que participamos todos. O sea, tenemos una persona que es la que atiende suscriptores, que es la que programa tweets de promoción, sobre todo hacemos muchos que a veces decimos a ver si nos vamos a pasar con el spam, ¿no? Pero sí que de informar, de desgranar los contenidos. Y luego, bueno, pues estamos un poco atentos o de guardia e intentamos ir contestando cuando se nos pregunta. Y luego tenemos varios correos generales. Hay una persona que gestiona el de info@lamarea.com y se contesta a todo el mundo. Y luego hay otro que es el de redacción, al cual pueden mandar también todas las cosas que quieran. Publicamos nuestros correos personales en la revista y en ese sentido queremos ser lo más accesibles posible. Muy bien. En relación a eso también, le quería preguntar si bueno, por el tema, todas estas personas, ¿no?, por lo que me comentas, en mayor o menor medida todos participáis en esa interacción con la audiencia. ¿Se ha recibido algún tipo de formación a cargo de la empresa a lo largo de su trayectoria o sabes de primera mano si los periodistas por su cuenta, digamos, se han tenido que actualizar en cuanto a conocimiento y tal? ¿Qué me puedes contar en ese sentido? Pues aquí, como la empresa nos la hemos inventado nosotros, pues no ha habido formación de la empresa. Nos vamos. Esto es una de las cosas que hace muy peculiar este proyecto, ¿no? A veces tiene la tendencia de que siempre había un jefe a quien podías reclamarle que no te pone formación o que no hace esto, no hace lo otro. Aquí nada, aquí somos, con la autogestión, somos nosotros, ¿no? Lo que sí que hemos tenido es que esta persona que se encarga de suscripciones y que tiene experiencia como community manager, pues que lleva varias cuentas antes de entrar en La Marea, nos ha dado algunas pequeñas instrucciones. Y luego, por ejemplo, los 2 más jóvenes de la redacción han recibido esa formación en la facultad y tenían algunas ideas y después por ellos mismos han experimentado. Entonces, como tenemos muchas reuniones en las que nos ayudamos o nos damos nuestras pequeñas, sí, nos ayudamos unos a otros y vamos consensuando las cosas, ha sido un poco formación autodidacta, pero guiada por los compañeros que sabían más. Corte y cambio. Bueno, estoy probando con la cámara, pero realmente está mucho. Te iba a preguntar si tenéis algún tipo o habéis tenido algún tipo de problema con el tema de los contenidos, es decir, si los usuarios han aportado algún tipo de contenido al medio y, bueno, si se ha dado algún caso donde, pues, por el tema de los permisos de uso de material, etcétera, hayáis tenido algún problema, ¿no? Por uso de material, no. O sea, tenemos críticas de algunos temas que no les gustan como los tratamos, ¿no? Y nos hacen sus críticas y nos dicen: no entiendo por qué vosotros estáis tratando este tema así, porque a veces supongo que nuestros usuarios, como somos tan radicales en la forma de organización y en nuestros principios,
pues les gustaría que fuésemos más militantes, ¿no? Y algunos nos lo reclaman y nosotros en eso somos muy cogemos muchísima distancia. A la hora de escoger los temas tenemos una ideología muy clara y sabemos sobre qué hay que hablar, sobre qué queremos hablar, que suele no aparecer en otros medios, pero luego el tratamiento es todo lo objetivo que podemos. Yo creo que es bastante honesto y es lo que valoran. Lo que pasa es que a veces se enfadan porque les gustaría que tratáramos según qué temas, o te hacen muchas demandas, les encantaría que nos fuéramos a Siria y decimos ya, pero no hay presupuesto, y que tratáramos algunas cosas, algunos temas que están bastante abandonados. En ese sentido se quejan. Entiendo. En cuanto a la aportación de contenidos por parte de los propios usuarios, ¿qué porcentaje diríais que se reciben de contenidos de ese tipo que terminan siendo publicados? ¿Qué porcentaje no se publica? ¿Y cómo valorarías la calidad de esas aportaciones? Si tuviera que puntuarla, imagínate, sobre una escala de 0 a 5, ¿cómo las valorarías? Corte cambio. Pues la verdad es que recibimos bastantes y aunque al principio las rechazamos, las solemos encaminar las publicamos como cartas. Tenemos cartas a la redacción en la web, algo que no es muy normal porque se suelen asociar a los medios escritos, ¿no? Pero ahí sí que lo tenemos y los textos suelen ser bastante buenos, no rechazamos casi nada. Yo creo que un 80%, 85% es publicado. Tampoco recibimos. La verdad es que el usuario medio de La Marea por perfil es como muy crítico y está bastante formado, con lo cual está bastante, es de bastante calidad. Por otro lado, moderamos los contenidos y somos muy estrictos, entonces también a veces tenemos menos comentarios que otros medios, y no solo porque seamos más modestos, sino porque realmente saben que en cuanto se pasan de la raya o no hay respeto, no se hace una argumentación, pues suelen ser moderados y no van a aparecer en la web. Y después lo que sí que nos hemos encontrado es mucha gente que nos pedía. Nosotros teníamos una política de pagarlo absolutamente todas las colaboraciones y claro, no nos podemos permitir pagar todas las que nos gustaría publicar, pero nos encontramos con gente que decía, por favor, si es que yo lo que quiero es que esto se difunda y que se publique, ¿no? Entonces hemos llegado con muchos acuerdos con lectores que a lo mejor decimos, los que sean profesores o que tengan, desde luego, políticos que alguna vez hagan algún artículo, estos no van a ser remunerados, y sí que en este sentido nos suministran muchos contenidos. Luego otra cosa que antes me he dejado, no sé si luego tú lo puedes organizar, también aquí es muy importante en lo de la participación de los lectores en la cooperativa, en la forma en que distribuimos la revista. Al principio solamente lo hacíamos en 3 provincias y había muchos lectores que querían recibirla en la suya y que quieren el papel, no quieren el formato digital. Entonces fueron ellos mismos los que se organizaron, hablando con kioscos, con librerías y con asociaciones para distribuirlo en sus ciudades. La idea fue de un socio usuario, un socio lector de Valladolid, y organizó un nodo, que es como le denominamos, en Valladolid, que es muy activo y que desde el primer momento le mandamos paquetes, 200 revistas, y que ellos se las distribuyen, y ahora hay nodos pues por toda España. Algunos han evolucionado y son puntos de venta, o sea que sería como una librería que se espabila por sí misma, pero la mayoría son grupos de lectores. Por ejemplo, hoy mismo, creo que es hoy o ayer, ya me pierdo, en Asturias, un grupo de lectores ha organizado una charla para debatir el último número de La Marea, y ellos hacen la difusión, ellos han conseguido sus ejemplares, invitan a todo el mundo. En este sentido son muy activos, y era un poco lo que te decía antes, que montan grupos sin que nosotros nos enteremos. Hay una comunidad en paralelo, ¿no? En ese sentido. Te iba a preguntar más, también me deja otra cosa, disculpa. Me habías comentado ya el tema, bueno, los criterios un poco de selección. Me decías que más de un 80% lo considerabais publicable, ¿no? Pues para asociaciones como los socios escriben, cartas a la redacción, etcétera, ¿no? Pero me interesa también muchísimo saber o tener más información sobre los documentos y denuncias que recibí a través de Filtralab, ¿no? ¿Qué porcentaje dirías que son ciertos y cuántos no ven la luz? Corte y cambio. A ver,
Sí. A ver, ahí la selección es más dura y es por muchos motivos. Ahí no te sé decir el porcentaje, porque eso es responsable de otro compañero, pero sí que vamos viendo y a lo mejor de lo que va llegando, pues acaba seleccionando. Hay reuniones semanales con el resto de medios que estamos asociados y a lo mejor cada semana nos quedamos con 2 o 3 posibles noticias que luego hay que investigar y algunas son demasiado locales. Ese es el problema, ¿no? Esta semana sí que hemos tenido una de unos documentos sobre negociaciones o más bien chantaje de la Unión Europea al gobierno ecuatoriano, pero llegan pocas cosas de este tipo. Realmente llegan muchas cosas que sí que nos pasa que al comprobarlas han sido ya publicadas en otros medios, lo que les gustaría, medios locales o medios pequeños, lo que pasa es que les gustaría que tuvieran más repercusión, ¿no? Que no llegan a ser realmente cosas con chicha, ¿no? Ahí sí que el porcentaje no te lo sé precisar, pero es un porcentaje bastante bajo el que podemos acabar tratando con informaciones. Fenomenal. Y antes me comentabas también el perfil que tenían vuestros suscriptores, ¿no? En general, pero si me pudiera, como me comentabas que habíais hecho una serie de encuestas para ver un poco la percepción que tenían del medio y tal. ¿Tenéis una información exhaustiva sobre el perfil de esos distintos tipos de públicos que manejáis? ¿Veis diferencias según los 3 grupos que me comentaba antes? Y es más, dentro de vuestro perfil de público, los que participan, ¿piensas que responden a un determinado perfil o no tiene por qué, ¿no? Corticando. Nuestra sorpresa es ver lo variadísimo que es el perfil. Tenemos gente que son socios o amigos de socios de todas las edades. Algunos están jubilados y de su tiempo libre vienen, incluso nos ayudan a repartir periódicos para hacer difusión en grandes eventos. Ahí sí que nos sorprende muchísimo. O sea, la cantidad la gente que monta un nodo, por ejemplo, también es variadísima. Tenemos desde una mujer en Huesca que está jubilada y que reparte los periódicos en autobús por varios pueblos, hasta un chico muy joven que creo que es de Segovia, que viene cada mes para que nos ahorremos el envío a buscar los periódicos que luego él se lleva al kiosco de su padre. Y sí, luego hay un grupo en Cuenca que son universitarios que decidieron montar su nodo y charlas para estudiar la marea, que la descubrieron creo que con un profesor de la facultad, y desde entonces pues también se organizan y para que cada mes llegue la marea a la gente. Sí que hemos visto que el perfil del suscriptor en papel pues es una persona más mayor, que a lo mejor está entre 45 y 50 años. En la web pues son lectores que son algo más jóvenes, sobre todo entre 25 y 40. Y ahí los socios son muy variados. Los socios, la verdad es que hay de todas las provincias, y como algunos ya venían de lo que comentábamos, ¿no?, del intento de compra del diario Público, hay de todas las edades. Sí que nos hemos dado cuenta que en los grupos colectivos que se reúnen para entre todos hacerse socios, la media de edad es algo más baja, son más jóvenes, pero hay un poco de todo. Y en cuanto a la monitorización de la audiencia de la parte de vuestra web, ¿cómo lo gestionáis? ¿Qué tipo de herramientas utilizáis para ver un poco el comportamiento de los usuarios online y demás? La verdad es que básicamente Google Analytics. Ahora mismo no estamos haciendo nada. Sé que sí, un compañero consiguió tener los datos, estamos en Comscore, pero nos limitamos a ver el Google Analytics, y ahí sí que pues cada día hacemos un seguimiento, vemos lo que funciona más, lo que funciona menos. Hicimos esta evaluación en verano para ver eso que opinaban de la web, y esa ha sido más la referencia, pero no tenemos tiempo, tenemos muy pocas manos, nos tenemos que concentrar en hacer información. Pero es una de las cosas que ahora que estamos planteándonos una segunda fase de la marea y de profesionalizar algunas cosas, pues tendríamos que tener somos conscientes de una persona que se ocupe de todo esto. ¿Me oye? Ahora, ¿no? Perdón.
no sería. Te iba a preguntar precisamente Sí. por eso, por qué estrategias orientadas a la gestión de los usuarios y a la participación de la audiencia tenéis previstas a corto plazo, ¿no? y a largo plazo en la Marea. Oye, ahora no oigo nada. No sé si te he entendido porque se cortaba todo el tiempo. Que si tenemos pensado a corto plazo tener una persona que se ocupe de todo este vale. tipo de... No, es que no he oído bien la pregunta. Sí, te cuento, es que estoy con el retardo y me estoy volviendo un poco loca. Te preguntaba más a nivel general, ¿no? Si por el tipo de estrategias que tenéis relacionadas con todo el tema de la participación de los usuarios y demás. Me ponías como ejemplo eso, ¿no? El tema de, bueno, de incentivar un poco el seguimiento del comportamiento de los usuarios, pero si tenéis prevista alguna acción más en esa línea, ¿no? De momento vamos a crear más espacios, porque hay varias cosas. Podríamos empezar teniendo todas estas variables controladas y saber lo que era, pero lo que nos hemos optado, nuestro modelo era primero nos ponemos a hacer y luego vemos, ¿no? Ahora sí que llega el momento de ver, y estamos de hecho en pleno proceso de ver qué cosas funcionan más, qué cosas nos demandan, qué no nos demandan. Tenemos varias reuniones de asesoramiento, pero serán personas externas, porque aquí básicamente todo lo que entre va a ser para hacer más información. Entonces esto siempre nos lo planteamos como un servicio de asesoramiento externo. Vale, fenomenal. La calidad yo creo que sí que me oyen, ¿no? Sobre todo a la hora de las preguntas, porque me preocupa mucho porque sí. Noto mucho el retardo. Bueno, yo creo que casi todo el tema de la gestión ya lo hemos comentado, pero sí que me interesa, aunque ya tú también comentabas antes, muchos ejemplos. Sobre todo si tuvieras que quedarte con alguno de los eventos más destacados o que consideréis más innovadores relacionados con la idea de audiencias activas en la Marea, desarrollados en la etapa más reciente en el medio, ¿cuáles destacarían, ¿no? Algunos ejemplos y demás, ¿no? Pues probablemente con los nodos, que de hecho hay muchos medios de estos que han salido recientemente como nosotros que nos preguntan por ellos, cómo hemos conseguido que se monte una red en la que la gente participe en diferentes áreas, ¿no? Es lo que tú has denominado una comunidad paralela, en el sentido de organizar difusión, distribución. Eso es, digamos, lo que es más, como ahora siempre hablamos de comunidad en el mundo virtual, aquí hemos conseguido que hubiera un poco una relación entre cómo nos transmiten por medios virtuales o poniéndose en contacto con nosotros de diferentes maneras sus ganas de participar, y luego cómo lo concretan en acciones, ¿no? Que a veces, igual que decimos que en la Marea no es para nada un medio militante, sí que vemos que hay gente que milita en la Marea, que se cree como nosotros que es posible construir un medio entre muchísima gente de una manera plural y empezando desde la base. Ese sería el principal, lo más destacado, ¿no? Además es lo que nos suelen preguntar todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se monta eso? Y la verdad es que la cosa es que se monta un poco solo, no ha habido demasiado mérito, no ha habido una estrategia. Ahora sí que hay para cuidarles y para agradecerles el esfuerzo que hacen, pues hemos hecho, por ejemplo, el año pasado un encuentro de nodos para que vinieran a la redacción quienes quisieran, los responsables de cada nodo. Estuvimos pues un poco celebrando conjuntamente esas comidas de hermandad que van muy bien, ¿no? Para que nos conociéramos todos. En ese sentido sí que intentamos que haya otro segundo grado, ¿no? de interactuación con ellos. De acuerdo. Te iba a preguntar también por el futuro, ¿no? Ya por ir terminando y tal. ¿En qué medida pensáis que depende de la participación de la audiencia el futuro de un medio como el vuestro? Pues es definitivamente lo más importante, porque nosotros, que además tenemos un código ético tan restrictivo con la publicidad, por la cual rechazamos
desde bancos que ejecuten desahucios hasta empresas altamente contaminantes. Y bueno, la verdad es que nos queda las que se suelen anunciar no pasa casi ninguna en nuestro código ético. Entonces nuestro sustento, nuestra sostenibilidad depende directamente de gente que se implique, que vive el proyecto, que construye con nosotros y que hace, pues eso, no hace falta que compre la revista todos los meses, pero a lo mejor puede ayudar a que la compre su vecino y a difundirla. Entonces ahí son fundamentales. Bueno, y yo creo que ya casi que para terminar te preguntaría, imagínate, ¿no?, sobre todo en un contexto en el que muchos jóvenes pues están optando por el emprendimiento como vía profesional, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes, en función de vuestra experiencia, necesarios para fundar un micromedio y mantenerse a flote? Y bueno, incidiendo un poco en el tema de la audiencia, ¿qué debe diferenciarlo de los medios convencionales en este sentido, ¿no? A ver, yo ahora, después de 2 años de pegarnos bastantes batacazos y aprender de nuestros errores, sin una pata empresarial no me metería nunca a montar absolutamente nada. Pero, o sea, que aquí nos metimos periodistas, la persona que había llevado suscripciones, pero realmente no tuvimos nunca una gerencia ni nada por el estilo. Esa es la realidad. Siempre tiene que haber un proyecto empresarial y sobre todo una persona que controle sobre todo lo que es la gestión y la gerencia. Pero dicho esto, si tenemos que esperar a tener esa persona, a pagarla, a lo mejor no empezamos nunca. Lo nuestro fue una locura y fue contra toda lógica empezar simplemente con 70.000 euros, 74.000 creo que era parte de nuestro paro y de las aportaciones de los lectores para montar algo que realmente es bastante ambicioso. Pues no tiene ninguna lógica hacerlo. Pero si no hubiéramos empezado a construir y hacer esa base y a empezar justo a conectar con esas audiencias y ver que ellos también querían algo distinto, pues no estaríamos aquí. Ahora nuestra fase es ponernos a concretar toda esa parte empresarial que nos faltaba, ¿no? Hace falta para el emprendimiento mucha ilusión y tener muy claro por qué haces las cosas, porque a veces la motivación es esencial, pero también decir por qué lo quiero hacer, porque quiero un puesto de trabajo, porque creo que tengo algo que decir, tengo algo que aportar, porque esa motivación es de la que cuando vienen los momentos duros vas a poder ir tirando, tienes que recordarla un poco. Y sí, lo que hay que hacer es mucha red. O sea, nosotros cada vez colaboramos más los pequeños medios, que siempre se insinúa que sí vamos a acabar haciendo un gran conglomerado de pequeñajos, ¿no? Probablemente no, pero sí que vamos a hacer cada vez más cosas. No tiene sentido estar perdidos cada uno por su, como yo que sé, satélites fuera de órbita, sino que hay que empezar a ver, bueno, esto lo hago yo muy bien, pero hay otra cosa que lo hace mejor el otro, vale, pues vamos a intercambiar. Hoy día, para montar un medio, teniendo en cuenta que lo bonito de los medios es que te obligan a trabajar en equipo, y hasta ahora pues trabajabas en el equipo dentro de las redacciones. Ahora las redacciones, que son pequeñas o no existen y cada uno trabaja desde su casa, pues te obligan a montar redacciones virtuales con otros compañeros, a hacer muchísimo trueque. O sea, también tienes que hacer un poco de todo y a la vez eso, tienes que especializarte en algo, pero sobre todo tienes que colaborar con gente que está en la misma situación que tú y con las mismas ganas de hacer cosas distintas. Muy bien, pues bueno, voy a encender la cámara para despedirme, porque cada vez que enciendo la cámara el audio se nota. Bueno, yo te iba a preguntar ya como última cuestión, a raíz de lo que comentaba, por planes de internacionalización, ¿piensas que el modelo de La Marea es exportable a otros países o...? Pues de hecho nos pregunta mucha gente, que a veces decimos qué locos están para querer hacer lo mismo que nosotros, porque hay que echarle demasiado. Pero sí que, de hecho, nosotros ya en lo que es las redes colaboramos con algunos medios internacionales con los que compartimos contenidos.
y sí que funciona igual. O sea, nuestro referente, como decía al principio, es un medio alemán, que ellos eran 13.000 socios propietarios ya, ¿no? Con socios lectores. Esto es posible en cualquier sitio. Se trata simplemente de que crean en una democratización de un medio de esta manera, ¿no? Aquí también quiero dejar claro que aquí los socios lectores no llaman a la redacción para decirnos que tenemos que escribir. La redacción está blindada, pero sí que vienen a una asamblea y dicen: oye, no estáis haciendo para nada lo que habíamos quedado. Entonces, pero si hay esa disposición, este modelo se puede exportar en cualquier país, sobre todo por la corresponsabilidad de que sea más sencillo, se comparten los riesgos, montar algo de cero, y no hay muchos países que estén en el que los periodistas estén sobrados. O sea que yo creo que yo lo recomiendo. Magda, fenomenal. Me oye ahora, imagino, ¿no? Yo creo que no sé. Sí. Ahora me te oigo, pero te oigo. Regular, pero qué rollo. Esto solo pasa un viernes antes de un... Ahora no te oigo, se corta. Ahora sí. Bueno, voy a cortar la cámara. Era simplemente para saludarte y para darte las gracias.